Entonces, lo que tenemos hasta este momento es que OA más OB es igual a 2 veces O2 al cuadrado. Perdón, O2. Ahora, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Lo que podemos hacer es dividir todos los miembros de esta igualdad entre algo conveniente. Es decir, yo puedo hacer o podemos hacer ahorita lo siguiente. Esto pasa si solo si OA entre OA por OA' más OB entre OB por OB' es igual a 2 veces O2 entre O2 por O2'. Si nos fijamos, sí podemos dividir todos los miembros de esta igualdad entre estas cantidades, porque estas cantidades acabamos de ver que son iguales entre ellas y todas son iguales a r al cuadrado, es decir, esto está bien hecho. Ahora, esto pasa si y solo si aquí se va a cancelar OA entre OA se cancela y entonces me va a quedar nada más 1 entre OA' más OB se cancela y me va a quedar 1 entre OB' y O2 se cancela y me va a quedar 2 entre O2', donde estoy suponiendo que O2' es el inverso de O2 con respecto a la circunferencia C. Entonces, si se fijan o si nos fijamos, esta parte que está aquí es precisamente el resultado que nos dice el lema, es decir, si este lema nos dice que si esta parte es cierta, entonces esta hilera es una hilera armónica. Por lo tanto, en este momento podemos decir que esto pasa si y solo si la hilera O2' A'B' es una hilera armónica. Por lo tanto, en esta construcción lo que estamos obteniendo es que esta hilera es una hilera armónica. Ahora veamos lo que quiere decir esto. Esto quiere decir que el inverso de O2 resulta ser el conjugado armónico de O con respecto a B' y a A'. Entonces, como ya tenemos los puntos A', B' y O, podemos construir geométricamente el inverso. De hecho, para construir o para determinar geométricamente a O2', es decir, el inverso de O2, podríamos o podemos hacer el siguiente razonamiento. Voy a hacer como un paréntesis para hacer lo que estoy diciendo y después vamos a regresar a esta construcción ya que hayamos visto el resultado. Entonces me voy a pasar a la otra lámina para que no se ensucie tanto esta. Es decir, lo que voy a hacer ahorita es esto. Consideremos una circunferencia. Supongamos que esta es una circunferencia y en este momento esta circunferencia va a ser mi circunferencia de inversión y consideremos un punto. Este es el centro de la circunferencia de inversión y lo que ya sabemos hacer, de hecho ya lo hicimos en la sesión 1, si no mal recuerdo, es construir o determinar el inverso de un punto con respecto a una circunferencia. Sabemos que para hacer eso lo que hay que hacer es construir la circunferencia que tiene diámetro OP. Si la construimos, esta circunferencia que tiene diámetro OP y nos fijamos en el punto donde esas circunferencias se cortan y desde este punto bajamos la perpendicular, sabemos que en estas condiciones este punto P es el inverso de P'. Perdón, que sabemos que en estas condiciones este punto P' es el inverso de P. Eso ya lo probamos. Es decir, en este momento nosotros podemos decir que efectivamente OP por OP', construido P' de la manera que lo acabamos de construir, cumple que es igual a R al cuadrado. Notemos, por ejemplo, que en particular
la línea PT resulta ser tangente a la circunferencia C, porque precisamente este ángulo de aquí es recto porque esto es diámetro. Entonces es importante notar que PT es tangente a C. Ahora, también sabemos que en este momento, si a este punto yo le llamo A, en este momento a este punto yo le llamo B, ya probamos también que aquí se va a cumplir una propiedad. La propiedad que se va a cumplir es que nosotros ya probamos que si tenemos la hilera armónica A, B, C, D con O punto medio de AB, entonces esta hilera es armónica si y solo si OC por OD es igual a OB al cuadrado. Pero si nos fijamos en este caso, esto lo que nos está diciendo, esta expresión que está aquí es exactamente esta que está aquí, nada más cambiando las etiquetas. Es decir, en este momento, utilizando esta propiedad que ya probamos, yo puedo decir que efectivamente P y P' son armónicos conjugados con respecto al segmento AB. Esto es aplicando precisamente esta propiedad. Es decir, fíjense lo que hicimos. Lo que hicimos fue lo siguiente. Consideramos una circunferencia y un punto. Construimos su inverso de la manera geométrica en la que ya lo sabemos construir. Esa construcción básicamente la podemos hacer de dos maneras, construyendo la circunferencia que tiene diámetro PO o suponiendo directamente que trazáramos la tangente desde P. Y una vez determinado el punto T, resulta que el pie de perpendicular desde T resulta ser el inverso de P, y además acabamos de ver que si P' y P son inversos, entonces la hilera P, P', A y B es una hilera armónica. Esto que acabo de decir lo podemos aplicar en la figura que ya tenemos. Porque fíjense, lo que tenemos ahorita es que el punto O2', que es el inverso de O y que todavía ni siquiera hemos pintado, sabemos que de hecho ese punto es el conjugado armónico de O con respecto a A y B. Ahora, con lo que acabamos de decir, quiere decir que si yo trazo la perpendicular desde O a la circunferencia roja y después bajo la proyección, ese punto será el inverso de O con respecto a C1. Entonces voy a pintarlo. Supongamos que esta línea que voy a trazar es la tangente. Y que es tangente aquí, en T. Ahora, si desde T yo bajo la perpendicular a la línea de los centros, yo sé que por construcción este punto es el inverso de O. Le voy a llamar O'. Ahora, yo sé también que si O' es el inverso de O, entonces la hilera armónica O', B' y A es una hilera armónica. Pero si nos fijamos, a ver, lo voy a escribir para que no quede duda. Sea O' inverso de O con respecto a C1.
Entonces, justo lo que acabamos de probar ahorita es que entonces la hilera O', A' y B' es una hilera armónica. Esto es lo importante, porque vean, por un lado tenemos que la hilera O2', A', B' es armónica y la hilera O', A', B' también es una hilera armónica. ¿Eso qué quiere decir? Como el cuarto armónico es único, eso ya forza, es decir, a partir de estas dos hileras podemos decir o podemos concluir que O' tiene que coincidir con O2'. Es decir, el inverso del centro de C2 con respecto a la circunferencia de inversión coincide con el inverso de O con respecto a C1. Ahora, fíjense, la pregunta sería, ¿el inverso de O puede ser el centro de C1? Y la respuesta es no, porque si nos fijamos, si el centro, supongamos que este es O1, el centro de la circunferencia roja. Lo que acabamos de ver es que el inverso de O es precisamente O'. Ningún punto puede ser el inverso del centro de inversión. De hecho, justamente la definición o una propiedad importante de la función o de la transformación inversión con la que hemos estado trabajando es que el único punto del plano que no tiene inverso es precisamente el centro de la circunferencia de inversión. En este caso, y espero que sea claro lo que estoy diciendo, como O y O' son inversos con respecto a la circunferencia C1, eso quiere decir que el punto O', que es el inverso de O, no puede coincidir con el centro de la circunferencia roja, de la circunferencia C1. Es decir, lo que estamos probando es que, en efecto, si yo invierto el punto O2, ese punto O2 no se invierte en el centro de C1, sino que se invierte en un punto que a su vez es el inverso del centro de la circunferencia de inversión con respecto a C1. Creo que lo que estoy diciendo suena un poco enredado. Nada más es cuestión de revisarlo con calma y van a ver que todo está bien hecho. Entonces, y ya, básicamente ya hemos terminado y la propiedad que acabamos de demostrar la voy a enunciar ya nada más para finalizar de la siguiente manera. Proposición. Lo que acabamos de demostrar es, valga la redundancia, la demostración de la siguiente proposición. Sean C2 y C1 inversas con respecto a la circunferencia C de centro O y radio R. Entonces, el inverso de O2, donde es claro que O2 es el centro de C2, el inverso de O2 con respecto a C coincide con el inverso de O con respecto a
C1, que es justamente lo que acabamos de demostrar. Y por lo tanto, el inverso de O2 con respecto a C no es O1. Entonces, esto que acabamos de hacer, esta proposición, su demostración es justamente todo esto que estuvimos haciendo. Entonces, le voy a dejar hasta acá. Como ya se habrán dado cuenta, esta que es nuestra sesión 3 salió en 2 videos. Y pues vamos a seguir avanzando en los temas. Muchas gracias y aquí estamos. Soy Jorge Alonso.